únicamente por la fe, dado que en nuestra arrogancia, perdón que use esa palabra, pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacer algo para ser salvos. La verdad es que no. Porque todo lo que pudiéramos hacer, dice el profeta Isaías, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Tito en su capítulo 3 dice que nos salvó no por buenas obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia y misericordia. Sin embargo, esto viene desde tiempos atrás con el personaje del cual cantamos un himno hace rato, Martín Lutero. En aquel entonces, amados hermanos, en lo que se conoce como las disputaciones de Heidelberg, Martín Lutero defendió algo llamado la teología de la cruz, que se contrapone a la teología de la gloria. La teología de la gloria enseñaba que el cristiano puede y debe hacer algo para su salvación, de tal manera que en el obrar de Dios para su vida todo será bienestar, salud, riqueza y prosperidad. Eso enseña la teología de la gloria. Sin embargo, Lutero defendió la teología de la cruz. ¿Qué era la teología de la cruz? El cristiano no puede y no debe y no va a aportar nada en cuanto a su salvación, y lo que le corresponde al cristiano en este mundo es cargar su cruz y seguir a Cristo. Hoy en día muchos somos teólogos de la gloria. ¿A qué me refiero con teólogos de la gloria? Yo tengo que hacer algo para ganarme mi salvación. El que piense de esa manera, le tengo una respuesta: está perdido. No puedes hacer nada para ganar la salvación. ¿Por qué inicio con esta introducción? Porque la pregunta fue la siguiente que me hicieron en 2 ocasiones. Entonces, si soy salvo por fe, ¿dónde quedan las obras? Se supone que yo debo de portarme bien para ser salvo. Qué buen católico romano es el que me hizo esa pregunta, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo para ser salvo. Yo tengo que cuidar mi salvación. ¿Se dan cuenta? Me queda claro que no hemos entendido el evangelio de Jesucristo, y ese es un serio problema. Porque el evangelio de Jesucristo nos enseña que la salvación se obtiene únicamente por fe, pero que esa fe, como veíamos hace 8 días, Dios la otorga al cristiano, no nace del cristiano. Es Dios el que atrae a la salvación, y es Dios el que da el regalo de la salvación en base a unas obras, sí, a las obras de Jesucristo. Si nosotros decimos, amados hermanos, que la salvación es por fe más las obras, lo que estamos diciendo es que el sacrificio de Cristo no sirvió. Eso es lo que estamos diciendo cuando yo digo que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Lo que estoy diciendo es: el sacrificio de Cristo fue insuficiente, no satisfizo las demandas del Padre y no cumplió perfectamente con la ley que Él dijo que iba a cumplir. Es decir, que cuando yo uso la teología de la gloria y digo que tengo que hacer algo para ser salvo, estoy negando el sacrificio de Cristo en la cruz, de tal manera que estoy despreciando la gracia de Dios, pensando que yo puedo hacer algo mejor. Sin embargo, la duda persiste. ¿Y entonces las obras? ¿Qué hay con las obras? Bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a ver precisamente el actuar de las obras en cuanto a la salvación. Voy a postergar sola gracia para dentro de 8 días, y espero, hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos quede de una vez por todas de manera clara que tú no puedes hacer nada para salvarte, que es Dios el que te salva. Pero dado que Dios te salva, esa salvación real tiene que llevarte a las obras. De tal manera que el día de hoy vamos a ver la fe que salva y la fe que no salva. Ese es el título de nuestra predicación: la fe que salva y la fe que no
salva. No les voy a dar un texto, amados hermanos, más bien nos vamos a estar paseando en todo el Nuevo Testamento para que esto nos quede claro. La fe que salva, la fe que no salva. Bien, antes de entrar a ello, oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos acercarnos a su palabra. Le rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos ilumine, que actúe en nosotros, Señor, que quite el sueño, que quite las distracciones, que nuestra mente sea un pizarrón en blanco en la cual el Espíritu Santo por su palabra puede escribir, Señor, y que nos quede claro este tema. Gracias, Padre, sabemos que usted lo hará. En el nombre de Jesús, amén. La fe y las obras en el tema de la salvación es un tema que ha sido muy confundido dentro de la historia de la iglesia de Dios, ya que muchos ven una aparente tensión en lo que Pablo dice en cuanto a la salvación por fe en contra de lo que Santiago dice con respecto a las obras. Esta aparente contradicción se manifiesta porque Pablo va a decir algo en Romanos 4:3. Vayan a Romanos 4:3, que de hecho lo que leímos hace ratito en el capítulo 3, versículos 21 al 31, es el contexto de este Romanos capítulo 4, versículo 3. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 3, amados hermanos, y el día de hoy más que una predicación va a parecer más una disertación teológica. Vamos a ver teología pura, hermanos. ¿Para qué? Para que nos quede claro esto. Pablo en Romanos 4:3 dice, amados hermanos, escuche, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo usa el ejemplo de Abraham de que su fe le fue contada por justicia. Es decir, fue justificado por creer. ¿De dónde está tomando Pablo este texto? Bien, para entender lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 4:3, yo tengo que ir a Génesis 15:6. Vayan a Génesis 15:6 conmigo, queridos hermanos. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y miren lo que enseña la palabra de Dios. Génesis 15:6. Dice la palabra de Dios, todos juntos ahí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Ahora, el contexto es que Dios le está prometiendo a Abraham un hijo. Pero no solamente un hijo carnal, como Isaac, sino un hijo espiritual a futuro. Estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham creyó que Jesús vendría, no lo conocía como Jesús, sino conocía que el hijo de la promesa iba a venir y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Abraham tuvo fe en el Mesías que habría de venir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué le creyó Abraham a Dios? Que le daría al hijo de la promesa. Únicamente le creyó. Y dice la Biblia, y le fue tomado por justicia. ¿En dónde habla de una obra aquí? Porque la obra que se iba a manifestar en cuanto al hijo de la promesa para la salvación, ¿quién la iba a hacer? Dios. Yo te daré a ti, Abraham, un hijo. ¿Por qué no podemos tomar que esta fue una obra de Abraham? Sencillo. Abraham ya era viejo, Sara era vieja, era estéril y su flujo de menstruación ya había acabado. ¿Por qué Dios espera hasta que Abraham y Sara estén en esta condición para darles un hijo? Precisamente para que Abraham y Sara no pudieran jactarse el nacimiento del hijo de la promesa. Porque si Abraham hubiera sido joven, Sara hubiera sido joven, no hubiese sido estéril, ellos pudieran haber dicho, nosotros lo tuvimos.
Sin embargo, Dios espera ese momento en que ellos ya no pueden hacer nada para darles el hijo. ¿Para qué? Para que ellos no se apropien de la obra de Dios. O sea que podemos ver, amados hermanos, que aún la promesa es hecha por Dios. La salvación de principio a fin, ¿por quién es hecha? Por Dios. ¿Qué hace el hombre? Absolutamente nada, amados hermanos. Por eso Génesis es enfático. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está el principio. Fue la fe la que salvó a Abraham. Y eso es lo que tiene Pablo en mente en Romanos 4. ¿Cómo sabemos que Pablo está hablando de eso? Bueno, porque está citando el texto literalmente, pero además porque Pablo va a usar a Abraham como un ejemplo de fe que lleva a la salvación. Vayan a Romanos 4, versículos 1 al 5. Vamos a ver primeramente Romanos 4, del 1 al 5. Y aquí Pablo va a decir exactamente lo que yo les acabo de explicar hace un momento. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado, ¿por qué? Tiene de qué gloriarse, pero no para con. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si Abraham fue salvado por sus obras, entonces tiene de qué presumir. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no para con Dios. ¿Por qué no para con Dios? Versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Escuchen, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, que si Abraham hubiera obrado y Dios lo hubiera salvado, entonces no es salvación por gracia. Más bien la salvación sería un pago para Abraham por portarse bien. Y eso era lo que decían los teólogos de la gloria. Si te portas bien, te va a ir bien. Y muchos tenemos ese pensamiento hoy en día. Si te portas bien, vas a ser bendecido. Si te portas mal, te va a ir mal. No, la teología de la cruz enseña otra cosa. Con teología de la cruz no me refiero a la cruz en general, Hablamos de la cruz como un anagrama para decir sufrimiento, sacrificio. La teología de la cruz te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Se dan cuenta? O sea, si Abraham le hubiera dicho a Dios: yo me he portado bien, y Dios lo salva, ¿qué creen? Ya sería un pago. Ya no sería un regalo. Pero ¿quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Por ahí tengo que analizar, porque al analizar quién era Abraham, yo me voy a dar cuenta que Abraham no se portaba bien, sino todo lo contrario. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los, que fue después Babilonia. ¿Y cómo era Ur de los caldeos? ¿Qué había en Ur de los caldeos? Idolatría, hechicería. Y ahí vivía Abraham. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios está llamando a un hombre que vive en un lugar de idolatría. Pero es que Abraham no era así. No, sí, Abraham tenía muchas malas costumbres de Ur de los caldeos. Por eso, si ustedes recuerdan en Génesis 12, cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, y se va a otro lugar, ¿qué es lo primero que hace? Mentir sobre su esposa. ¿Por qué Génesis primero nos enseña que Abraham obedece a Dios al salir de su tierra y de su parentela, y no obedeció totalmente porque Dios le dijo: deja a tu padre, deja todo, deja tu ganado y vete con tu esposa? Y Abraham se llevó ganado y todavía cargó con Lot. Pero vamos a suponer, ok, Abraham obedeció, sale.
¿Por qué Génesis lo primero que nos dice, amados hermanos, es Abraham mintió? No, esa es la interpretación. ¿Por qué Génesis lo primero que nos dice de Abraham después de su salida es que él miente? ¿Qué tendría en la mente Dios al dejarnos eso? El hecho es que Abraham más bien Dios estaba dando a entender la naturaleza de Abraham. Gracias. Gracias, muy bien, querido hermano. Dios está manifestando la naturaleza pecadora de quién. Porque si Dios no nos hubiera puesto estos relatos, ¿qué creen? Hoy en día idolatraríamos a Abraham. Y yo creo que si hubiera sacado a Abraham, a lo mejor no lo hubiera puesto en el pueblo de los caldeos, sino en un pueblo que fuera temeroso de Dios. Y bueno, pues, están sacando a alguien de un pueblo que es temeroso de Dios. Efectivamente. Y pues, aquí no va a salir nadie. ¿Se dan cuenta? O sea, Abraham es la muestra de cómo Dios salva y transforma a alguien a través de la fe. Por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe. Vean lo que dice el versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está enseñando aquí? Que cuando nosotros creemos en Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos declarados justos delante del Padre. Y eso es lo que nos hace salvos. Pero en los méritos de ¿quién? De Jesucristo, hermanos. Únicamente de Jesucristo. Vayan al versículo 9 al 11. Vamos a saltar al versículo 9 al 11 y vean cómo Pablo lo manifiesta, hermanos. 9 al 11. Dice Romanos 4, 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, aquí está diciendo Pablo, a ver, ¿esto es para judíos solamente o para gentiles también? Y va a responder, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Si ustedes van al Antiguo Testamento, Génesis nos dice que Abraham fue justificado mucho antes de ser circuncidado. O sea, la circuncisión a Abraham fue después que él creyó, no antes de que creyera, no en el momento de creer, sino después de que él creyó. ¿Por qué digo esto, hermanos? Miren lo que dice. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la... Vayan a Génesis 17:10. Génesis 17:10. Génesis 17:10. ¿Qué dice Génesis 17:10? Todos juntos, queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Esto es después de que creyó o antes que creyera? Después. O sea que la circuncisión era la señal de que Abraham ya había creído. ¿A qué los quiero llevar, hermanos? ¿La obra en Abraham fue para que fuera salvo o la obra de Abraham fue una señal de que ya era salvo? Fue una señal de que ya era salvo. No fue un medio para la salvación. Porque vean el versículo 11 de Romanos 4. Dice, versículo 11 de Romanos 4. Y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, como sello de ¿qué?
de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea que la circuncisión fue la señal de que él ya era salvo por la fe. Amados hermanos, entonces, ¿qué son para nosotros las obras? ¿Hacemos obras para ser salvo? ¿O las buenas obras son la señal de que somos salvos? ¿Sí me explico? Oye, si soy salvo por fe, entonces me porto mal. ¿Qué crees? No. Porque si realmente eres salvo por fe, lo vas a evidenciar en tus obras. Fíjense qué interesante. Miren, hermano, la circuncisión es aún la señal más preciada para el pueblo judío, porque significa que perteneces al pueblo de Dios, eres parte de ellos, de su ley, de su vivir. ¿Por qué? Porque significa que el pecado iba a ser echado fuera. Eso significaba la circuncisión. Pero ¿saben qué? Ni siquiera esa obra servía para la salvación, únicamente la fe. Note que Abraham fue salvado antes de esa señal. La circuncisión solo fue una señal de que él era salvo. Como a nosotros hoy en día, el Espíritu Santo es nuestra señal de que somos salvos. ¿Y en dónde se manifiesta esa señal? En nuestras buenas obras. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de nuestras buenas obras. Bueno, en Gálatas hay algo que se llama ¿qué? El fruto del. ¿Y qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, aquel que realmente es salvo por fe, lo manifiesta en su manera de vivir. Miren, Pablo da tanto énfasis a la salvación por gracia a través de la fe, que da la declaración más importante sobre esto. Espero que ya se la sepan de memoria. Efesios 2, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí yo tengo un problema. ¿Y qué es el problema que todos los teólogos de la gloria siempre han manifestado? Hoy en día nosotros tenemos un grupo muy numeroso, el más numeroso que existe en todo el mundo, que son teólogos de la gloria. Se llama catolicismo romano. ¿Y qué te enseña el catolicismo romano? Bueno, sí, Cristo murió, pero ahora tú tienes que portarte bien. Y te ponen los sacramentos. ¿Alguien se lo sabe? Yo también, pero es bueno estudiar, hermanos, ¿verdad? ¿No se lo saben? Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, matrimonio, orden sacerdotal, extremaunción. ¿No se lo saben? Las 14 obras de fe. Fíjense, yo si no me salvo por un lado No, no es cierto, hermanos. Ese es un chiste. ¿Por qué? El catolicismo romano, los teólogos de la gloria te dicen, pórtate bien. Es más, te dicen este pensamiento: mira, no pasa nada, tú vive como quieras. Solamente al final, háblale a un sacerdote, confiésate, que te dé los santos óleos, le digo yo, los santos óleos, y te vas al cielo. No pasa nada cómo vivas. Eso te dice la teología de la gloria. No pasa nada cómo vivas. Si te vas al purgatorio por tus buenas obras, tu familia te puede hacer novenario, misas, te prende veladoras para darte luz, y solamente pasarás un periodo en el purgatorio y de ahí saltarás al cielo. Y la Biblia te dice, si no crees no eres salvo.
Pero ¿en dónde se basa la teología de la gloria para esto? Vayan a Santiago capítulo 2, porque aquí es donde está la aparente contradicción que les decía al principio. Santiago capítulo 2, versículos 21 al 24. Y aquí es donde ellos se agarran para decir, mira, es que tienes que portarte bien para ser salvo, tienes que hacer obras. De hecho, ellos enseñan que es fe más obras. Y la Biblia te dice sola fe. Miren qué dice Santiago 2, 21 al 24. Dice la palabra de Dios: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y ahí ya me pusieron en conflicto. Y perdón que le haga así. Aparentemente yo no estoy en conflicto. Más bien Santiago me está confirmando lo que yo creo, que la salvación es por fe y se manifiesta en las obras. ¿Por qué? Miren, aparentemente hay una tensión o contradicción aquí, pero no es así, ya que Pablo está hablando de la base de la fe y Santiago de cómo se cumple o se aplica la fe. Son dos cosas totalmente diferentes. Pablo te está diciendo, tú eres salvo por fe. Y Santiago te está diciendo, tu fe que salva, acuérdense, estamos viendo la fe que salva y la fe que no salva. Tu fe que salva se tiene que ver ¿en dónde? En tus obras. Porque una fe que no te salva es aquella que tú dices, sí, yo sí creo, yo soy cristiano, ya acepté al Señor Jesucristo, hice la oración del pecador, pero sigo viviendo como yo quiero. Y no me importa lo que digan los demás, no me importa qué dicen las escrituras. A mí lo que me parece bien es la manera en la que yo vivo. Esa es la diferencia entre la fe que salva y la fe que no salva. La fe que salva transforma tu vida. La fe que no te salva te lleva a vivir de la misma manera. Ahora, para entender este texto, tengo que... ¿Alguna vez alguien de ustedes ha jugado a rompecabezas? Sí, ¿verdad? Bien. Hay rompecabezas que vienen en cajas desarmados y que uno tiene que armar. Pero hay rompecabezas que que ya vienen armado y uno tiene que desarmar para volver a armar. Estoy usando una analogía. Santiago capítulo 2 es un rompecabezas que ya viene armado, que yo tengo que desarmar y que tengo que volver a armar. Y aquí vamos a ver si ya regresé o sigo ido, querido amigo. Bien. Vamos a iniciar con el pasaje central de Santiago capítulo 2. Vean el versículo 23. Santiago 2, 23. Y aquí está el punto de este texto. Dice la palabra de Dios: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Comienza diciendo el versículo 23: y se cumplió la escritura. ¿Cómo que se cumplió? Por ahí yo debo de empezar a desarmar el rompecabezas para volverlo a armar. ¿Cómo que se cumplió? Por ejemplo, Saraí cumplió años. ¿Por qué cumplió años? Porque ya había pasado meses de su vida. A ver, cuando uno cumple años, ¿empieza a vivir en ese momento o uno celebra que ya había comenzado a vivir? Por ejemplo, yo cumplí 34 años en septiembre, ¿verdad? Por cierto, la mayoría no me dio regalo. Gracias. Nada, no es cierto, hermanos. Ver, yo cumplí años en septiembre, pero antes de ese septiembre yo ya había vivido 34 años. O
el 22 de septiembre que cumplí 34 años, ese día nací. Y nací a los 34 años. Es una tontería, perdón la palabra, ¿no? O sea, yo celebré 34 años porque ya tenía un camino vivido. A esto se refiere Santiago cuando dice, se cumplió la escritura. Es decir, ya había sido justificado y esa justificación se cumplió ¿en dónde? Ahora, cumplir no significa que hasta el momento que él obró fue salvo. No, la palabra cumplir significa evidenciar. ¿Cuándo evidenció Abraham que era salvo por fe? En su obra. Es decir, que la fe que lo salvó se comprobó en sus obras. Esa es la primera pieza que quité del rompecabezas. Pues sí, pero no me queda muy claro todavía el rompecabezas. Déjenme seguir desarmándolo. Voy a explicar este pasaje. Primeramente tenemos que decir que este pasaje se encuentra en el contexto de Santiago 1:22. Vayan a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice la palabra de Dios, todos juntos en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Este es el contexto. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, que no solamente tú eres cristiano por decir, pues si yo escucho una predicación, o yo pongo predicaciones en mi casa para escucharlas. No, no solamente es escuchar, es hacer. ¿En dónde te das cuenta, hermano, si realmente estás aprendiendo la palabra de Dios que el pastor o teólogo o lo que sea está predicando? ¿En dónde te das cuenta si realmente lo aprendiste? En tu vida cotidiana, la manera en la que vives. En la práctica. ¿Por qué digo esto? Escuchen esto. El tema central del libro de Santiago es la fe que obra. La fe en acción. Por lo cual hemos de concluir que el principio fundamental de Santiago en este texto es que el verdadero creyente no es pasivo, oidor, sino activo, hacedor. Voy a repetir esto. Tenemos que concluir, amados hermanos, que el verdadero creyente no es pasivo, oidor, sino activo, hacedor. En ese mismo pensamiento es que Santiago va a relacionar la fe con las obras. De hecho, miren Santiago 2:26. Santiago 2:26. Y miren lo que va a decir ahí Santiago. Dice la palabra de Dios todos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo tengo un cuerpo, pero si no tengo espíritu, no puedo vivir. De tal manera que una fe que no se evidencia en el obrar, está muerta. Es decir, es una fe que no salva. Y tú puedes decir, no, yo creo. Y hasta hice la oración del pecador en un culto. ¿Y? Porque la regeneración es, eres una nueva criatura y ahora una nueva criatura conforme a la mente de Cristo, conforme al actuar de Cristo, que se tiene que evidenciar en tu manera de vivir. Nótenlo, hermanos, Pedro no fue el mismo antes de Cristo que después de Cristo. Pablo, antes Saulo de Tarso, no fue el mismo antes de Cristo que después de Cristo. La evidencia de su fe fueron sus obras. Así que como un verdadero creyente no solamente puede ser oidor,
sino también hacedor, así también la misma fe no puede ser real si no se manifiesta en las obras. De hecho, Santiago lo repite una y otra vez. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que leemos el texto solamente una vez de corrido y decimos, no, sí está enseñando que también las obras. No, tenemos que detenernos a reflexionar. Vamos a seguir desarmando el texto. Santiago 2.14. Santiago 2.14. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, a ver, si tú me dices que eres salvo, pero no ha cambiado tu manera de vivir, sigues haciendo malas obras y toda tu vida es malas obras, ¿esa clase de fe puede salvarte? No es una fe real. Versículo 17. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sigue diciendo lo mismo. Está corroborando lo mismo. Versículo 20. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por qué? ¿Por qué menciona muerta? Vamos a hacer, para entender esto, vamos a seguir desarmando el rompecabezas. Para entender esto, vamos a decir esto: Gerardo muerto, Gerardo vivo. Gerardo muerto, ¿qué puede hacer? Nada. Y por más que ustedes vayan y me piquen las costillas, me piquen los ojos, me jalen los cabellos, levántate y haz esto, yo no puedo hacerlo. Porque estoy ¿qué? Pero Gerardo vivo puede hacer muchas cosas. Ahora, este ejemplo burdo llévenlo a la fe. Una fe muerta que no es real, ¿qué hace? Pero una fe viva que es real, ¿qué hace? Obrar. O sea que Santiago no está diciendo, haz obras para ser salvo. Santiago está diciendo, si tú dices que eres salvo, que se ven tus obras. Porque tus obras son la confirmación de que tu fe es una fe viva y no una fe muerta. De hecho, Santiago da ejemplos de una fe muerta. Esa clase de fe que solamente se basa en una declaración y nada más. ¿A qué me refiero con esa base de fe que se basa en una declaración y nada más? Pues yo hice la oración del pecador. Me estoy basando ni siquiera en el sacrificio de Cristo. Me estoy basando en la oración que yo hice en un culto. Esa es una fe muerta. Por emocionalismo. ¿Dónde habla Santiago de una fe muerta? Cuando Santiago dice, oye, y si tú ves a tu hermano padecer necesidad y tiene lo necesario en tu mano y no le das, ¿qué clase de fe es esa? Es una fe muerta. Y la va a contraponer con fe viva. Versículos 15 y 16 de Santiago 2. Versículo 15 y 16 de Santiago 2. Me acordé de vocecito. De Santiago 2. Santiago 2, versículo 15 y 16. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Todos juntos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora sí, nótenlo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque si tú dices que eres salvo, vas a amar a tu hermano, pero no vas a decir amo a mi hermano de palabras, sino con obras. ¿Se dan cuenta? Una fe muerta es una fe que no te lleva a actuar. Versículos 18 y 19. Una fe muerta es una fe que no te lleva a actuar. Versículos 18 y 19. ¿Todos juntos? Pero alguno dirá,
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, Santiago no está contradiciendo lo que dice Pablo, de que la salvación es por fe. Santiago está argumentando que las obras son la prueba de que realmente eres fe, de que realmente eres salvo. Por eso está diciendo aquí en el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Por qué? Porque si tú realmente dices creer, va a haber un resultado en tu vida. Y pone de ejemplo a los demonios. ¿Los demonios creen? Sí, pero es una fe muerta. ¿Por qué? Porque no van a ser salvos. Pero aún en su necedad en contra de Dios, creen que Dios es uno y ellos sí hacen algo. ¿Qué? Tiemblan. Los demonios saben que existe un Dios y eso los lleva a hacer una obra, temblar, y no van a ser salvos. Y nosotros cristianos temblamos de frío nada más, como dice mi hermano, pero delante de Dios. Es más, nos burlamos de Dios. ¿Se dan cuenta? La fe viva te lleva a temer a Dios. La fe muerta, ¿se dan cuenta, hermanos? Santiago está mostrando que la verdadera fe se verifica a través de las obras. En ese sentido es que habla del ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y fue justificado, y esa justificación se evidenció a través de su actuar. De hecho, vuelvan a ver el versículo 22. Ya vamos a armar otra vez el rompecabezas, hermanos, Vean el versículo 22 nuevamente con esto que ya hemos estudiado en mente. Santiago dice en el versículo 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? No está diciendo las obras trabajaron junto a la fe. No está diciendo eso. Está diciendo la fe actuó en las obras y la fe se perfeccionó en las obras. ¿Qué está diciendo? La fe que realmente es viva trabaja con las obras. Las obras parten de la fe y así se perfecciona, es decir, es decir, que las obras cumplen la fe. Y ya regresé al principio, cumplir. Por ejemplo, mi querido Armando trabaja en una empresa, se me fue, fábrica. Y él tiene un puesto de supervisor, si me permites llamarlo así. ¿Por qué el supervisor tiene que cumplir con ciertas demandas? Oye, pero yo soy supervisor. Pues cúmpleme con las demandas de un supervisor. Así pasa con el cristiano. El cristiano ya es salvo, pero tiene que cumplir con las demandas de Dios, no para ser salvo, sino para evidenciar que realmente lo es. Oye, Armando, ¿y tú cómo me demuestras que eres supervisor? Sencillo, porque tengo esta tarea de supervisor, cumplo con estas funciones de supervisor y hago lo que hace un supervisor. Oye, Gerardo, ¿cómo me demuestras que eres cristiano? Sencillo, porque cumplo con las demandas de un cristiano y porque vivo como un cristiano. Es decir, que las obras son la evidencia de lo que somos, hermanos. ¿Sí me explico? Ahora voy a armar el rompecabezas. ¿Cómo sé que Santiago no está contradiciendo al apóstol Pablo? Porque Santiago, fíjense,
Santiago está diciendo exactamente lo mismo que Pablo. El problema es que nosotros leemos Efesios 2, 8 y 9 y decimos, qué bonito, y me quedo hasta ahí. No, lee el versículo 10, ve Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Efesios 2, 10. Y se van a dar cuenta que de ninguna manera hay contradicción. Más bien Pablo está afirmando lo mismo que Santiago. Las obras son evidencia de una fe que salva. Efesios 2:10. Todos juntos dice la palabra de Dios. Respeten las comas, hermanos. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo mismo que Santiago. Lo mismo que Santiago, hermanos. Vean el contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿cuál es la manifestación de la gracia en tu vida? ¿Cuál es la manifestación de la fe en nuestra vida? Las buenas obras. Las buenas obras. Entonces, voy a armar el rompecabezas. Pablo habla de cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación, hermanos? Por fe. Por fe y por gracia. Pablo está hablando de cómo se obtiene de la salvación. Santiago habla de la aplicación de la salvación. Voy a repetir para que quede claro. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se aplica la salvación? Por obras. Voy a repetirlo para que quede claro. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se aplica o se demuestra la salvación? Fíjense, hermanos. Pero, pastor, sí está bien, pero me falta una pieza en el rompecabezas. Porque a mí me dicen que algunas teologías, doctrinas, me dicen que tengo que cumplir la ley para ser salvo. Eso es obras. Eso es salvarte por obras. Sí, pero ¿en dónde hay un ejemplo en la Biblia de que la fe los haya llevado a las buenas obras? Hay uno muy hermoso en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas ¿qué? ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio los antiguos. Ellos fueron salvos por la fe. Pero el escritor de Hebreos no se queda hasta ahí. El escritor de Hebreos empieza a decir, por la fe creemos que Dios constituyó el mundo de manera de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego empieza a decir, por la fe Abel hizo esto, por la fe Noé hizo esto, por la fe, ¿quién más dice ahí? Enoc hizo esto, por la fe Abraham, por la fe José, por la fe Moisés. ¿Se dan cuenta? El mismo escritor de Hebreos me está diciendo, la fe los llevó a obrar. Fíjense qué interesante. ¿Por qué la fe te lleva a obrar? Que es otra diferencia entre la fe viva y la fe muerta. La fe muerta te dice, cree, pero no obedezcas. Esa es la fe muerta. Cree y no obedezcas. La fe viva es, cree y te sometes. ¿Cómo lo sabemos? Miren, creer en el Salvador es la fe. Y someterte es obediencia. Hay un texto que muchos sacan de contexto. Vamos a Romanos capítulo 10.
Ya para terminar, hermanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y este texto siempre se saca de contexto. Máxime los evangelistas. Perdón, no le estoy tirando a mis hermanos evangelistas. Solamente estoy diciendo que muchos sacan este pasaje de contexto. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice ahí Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es confesar con la boca que Jesús es el Señor? Ahí está sacarlo de contexto. ¿Y cómo lo declara un cristiano? ¿Cómo manifiesto yo que Jesús es mi Señor? Con obediencia. Fíjense qué interesante. Sigue diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente es decirlo, hermanos, porque muchos de nosotros lo hemos dicho. Jesús es mi Señor. Otra vez, perdón, te voy a usar, mi querido Armando. Tú tienes un patrón. ¿Y por qué es tu patrón? ¿Tú qué haces? Y si Jesús es el Señor, ¿cuál es el resultado? Le obedezco. O sea que yo creo que Él es el Salvador, pero manifiesto que es mi Señor. ¿Cómo? Obedeciendo. Ahí está. Fe, buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que tanto Pablo y Santiago dicen lo mismo. La salvación que es por fe, se muestra en las obras, obediencia. Así que, hermanos, tenemos que hacer evidente nuestra fe a través de nuestras obras. Eso, Emilia, tú sí sabes. No sigas pensando que tienes que portarte bien para ser salvo. No, mejor piensa en que porque eres salvo, te tienes que portar bien. Decía por ahí una hermana a la cual amo mucho en el Señor. Es que yo siempre que le digo que se van mis hijos, les digo, pórtate bien. No es de aquí, no es de aquí, es de la Ciudad de México. Usted la conoce, querido hermano, ¿no? Mi querido hermano David. Siempre decía, no, es que yo cuando se van mis hijos les digo, pórtate bien. A ver, hermana, no les diga pórtate bien. Mejor pregúntele, ¿quieres algo? Porque si eres salvo o dices ser salvo y no estás obedeciendo, entonces no funciona que yo te diga pórtate bien. Mejor te predico el evangelio. ¿Sí me explico? Por lo cual no usemos la sola fe para vivir como queremos. Pues la Biblia dice que es por fe, ¿no? O sea, no, hermanos. Si realmente somos salvos, vamos a evidenciarlo en nuestra manera de vivir. Pero, ¿de dónde tomó Pablo y Santiago este pensamiento? ¿De quién lo habrán tomado? ¿De quién se imaginan ustedes que Pablo y Santiago tomaron este pensamiento? ¿Quién habrá enseñado esto? Que el que realmente es salvo lo evidencia en su manera de vivir. Mateo 7, 17 al 20. Mateo 7, 17 al 20. Mateo 7, del 17
al 20. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en Mateo 7, del 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Escuchen. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 20 todos juntos. Así que por sus frutos... ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Eres buen árbol? ¿Cómo van a ser tus frutos? Frutos, entiéndanse, obras. Si eres buen árbol, ¿cómo van a ser tus obras? Y si eres mal árbol, ¿cómo van a ser tus obras? Pero todo buen árbol que no da fruto es echado al... No está diciendo que se pierde la salvación, hermanos. Está diciendo que pensaba ser buen árbol. ¿Por qué fue echado al fuego? Porque en realidad era un mal árbol, aunque él pensaba que era buen árbol. Y por eso termina diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo que los conoceréis? Conoceréis si es buen árbol o mal árbol. ¿Por qué? Por sus frutos. Porque puede ser que yo me esté engañando a mí mismo, hermanos, y que yo piense que soy un buen árbol cuando mis frutos son malos. En realidad soy un mal árbol. ¿Y qué pasa, hermano, si soy un mal árbol? No te preocupes, tienes tiempo para ser un buen árbol. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Arrepiéntete de todo tu corazón, confiesa tus pecados, cree en que Jesús es el Señor. ¿Qué quiero decir? Vas a ser salvo para obedecer. No vas a ser salvo para hacer lo que tú quieras. Eso es lo que está diciendo Jesús, hermanos. O sea que yo no me voy a preocupar si la salvación se pierde o no. Yo me voy a preocupar en si soy salvo o no. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué decía Romanos 10:8? Cerca de ti está la salvación por sola fe debe de manifestarse en las obras. Hermanos, ¿nuestra fe se ajusta a nuestra manera de vivir? Es decir, ¿estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos creer? No me contesten, no muevan la cabeza, hermanos, porque mejor reflexiono. A ver, Gerardo, ¿lo que estás predicando realmente lo estás viviendo? Ahora, lógicamente no somos perfectos, pero sí debe de haber una evidencia. ¿Sí me explico? ¿Cuáles serán los frutos de la salvación para terminar? No para ser salvo, ¿Cuáles serán los frutos de la salvación? Rama número 1, ¿estás luchando con tu pecado? ¿O te estás dejando llevar por tu pecado? Número 2, ¿te interesa leer las escrituras para ser a la imagen de Jesucristo? ¿O lo que menos te interesa es leer la Biblia? Rama número 3, ¿cómo va la oración? ¿Hay comunión con Dios o hay más comunión con el mundo? Rama número 4, ¿qué tal estoy obedeciendo? ¿Me estoy pareciendo cada día más a Cristo o sigo en desobediencia? Número 5, ¿cumplo con las demandas que Dios me está dando? ¿O estoy haciendo mi completa voluntad? Bueno, ¿por qué les llamo ramas? Esos son los frutos. Por sus frutos, voy a cambiar la frase. Por mis frutos me conoceré. Porque siempre que digo por sus frutos los conoceréis, yo pienso en los... No. Primero yo. Por mis frutos me conoceré. ¿Cómo ando en esas 5 ramas? Solamente hablé de 5 ramas, usando la ilustración del árbol.
¿Son mis frutos buenos o son mis frutos malos? Porque a mí, Gerardo, muchas veces Dios me ha dicho, ya deja ese pecado. Te he corregido muchas veces por ese pecado. Muchos hijos míos te han dicho, no estoy de acuerdo con este pecado. Y tú sigues en lo mismo. No te preocupes, esa rama será cortada y echada al fuego. Por mis frutos me conoceré. Si estoy viviendo de manera contraria, hermanos, me refiero a estoy viviendo realmente conforme a la fe, debo de grabarme estas palabras que dijo Martín Lutero. Cito: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia, sola fe. Y aquí podemos preguntar, ¿por qué solo fe? Y eso nos llevará a nuestro siguiente principio, sola gracia. Pero eso lo veremos dentro de 8 días. Mientras tanto, hermanos, espero que haya quedado aclarada la pregunta que me hacían durante la semana. Y no me molesta, hermano, al contrario. Al contrario, hermanos, agradezco a Dios por las preguntas que ustedes me hacen. ¿Por qué? Porque eso a mí me lleva a saber en dónde necesito reforzar más, dónde necesito enseñar más, qué puntos necesito aclarar, qué no han estado comprendiendo, y tal vez la culpa sea mía porque no lo he explicado bien. Pero espero, queridos hermanos, que hoy en día haya quedado claro. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Otra vez? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo se evidencia, se aplica o se confirma la salvación? Oremos. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Señor, gracias. Es hermosa, Señor, pero a la vez confortante y confrontante. Me recuerda al profeta, Señor, que dice que cuando la comió era dulce como la miel, pero una vez que la digerió era amarga, Señor, y le amargó el vientre. Así nos pasó el día de hoy, Señor. Porque por una parte fue hermoso recordar y dejar en claro que somos salvos únicamente por la fe. Pero a la vez fuimos confrontados, Señor, de si realmente estamos dando evidencia de esa fe. Señor, ayúdenos, ayúdeme. Que su Espíritu Santo, como dice Romanos 8:16, que su Espíritu Santo confirme a nuestro espíritu que somos realmente sus hijos. Que podamos autoexaminarnos, Señor, y ver nuestros frutos, ver nuestras obras. De no ser así, arrepentirnos, Señor. Arrepentirnos de corazón. Y no solamente creer en su Hijo como Salvador, sino sujetarnos a Él como Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, querida iglesia.